Muy buenos días, el tema de hoy son los obstáculos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 versos 33 al 37. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los obstáculos. Mire que nosotros llegamos a conocer del Señor y estamos en los caminos del Señor. Pero no quiere decir que usted y yo no tengamos obstáculos. Si tenemos obstáculos en el mundo, cuando estábamos en el mundo, andábamos en el mundo, pero mirábamos cómo hacemos malabares, dicen algunos, malabares en el mundo para vencer los obstáculos, cómo evadirlos, cómo hacerle el quite a los obstáculos. Algunos, por ejemplo, le hacen obstáculos a los que no andan en los caminos del Señor, la trampa en el negocio, en el trabajo, en cómo llegar tarde y sacar excusa y poder quedar bien delante del jefe, delante de los compañeros, entre los amigos, en cuanto a la plata, buscando con mentiras, a poder hablar con otras personas. Mejor dicho, muchas cosas que el mundo nos vende y la cual como que nos asedia a diario para que usted y yo miramos cómo sorteamos esos obstáculos acorde a cómo nos ofrece y nos los relata y nos los lleva a ejecutar el mundo. Pero mire que ya en el Señor los obstáculos tenemos más que vencedor a Cristo Jesús y en Él podemos vencer cualquier obstáculo. Porque acá la palabra de Pablo nos habla, dice, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Usted y yo estamos siendo acusados todo el tiempo delante del Señor. Porque sí o por qué no. Pero si usted y yo andamos rectos, perfectos delante del Señor, el diablo solamente busca cómo podernos desanimar. Y por eso mira cómo nos acusa. Si lo hacía con el Señor Jesucristo, los hacía como miraba como los fariseos, los publicanos lo acusaban al Señor y le hacían manera de cómo poderlo llevar a caer en alguna mentira, alguna mala palabra, para poderlo acusar delante de sus autoridades. Lo hacían ellos, pero no lo podían lograr. Y por eso el Señor aquí nos habla, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, pero también dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, ya tenemos la respuesta para los obstáculos. Quien intercede por usted y por mí. Cuando se presente un obstáculo, usted no corre donde el vecino, donde el amigo, donde el compañero, donde su papá, donde su mamá, donde su esposo, donde su esposa, donde su hijo, a contar el problema, la dificultad que está viviendo. Vaya a la oración. Y la palabra está la respuesta. Mire que dice aquí el apóstol Pablo nos dice, quien intercede por nosotros. ¿Qué más respuesta necesitamos? Necesitamos que usted encuentre la respuesta en algún amigo, en un familiar, para ver qué hace con ese obstáculo. Aquí está la respuesta, en la palabra la encontramos. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Si usted y yo miramos, eso lo hemos vivido algunos, ¿cierto? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, obstáculos que se nos presentan en los caminos del Señor. Pero el Señor permite esos obstáculos para que en nuestras vidas, ¿pero para qué? Para que esos obstáculos venzamos en Él. Esos obstáculos serán vencidos a través de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras estrategias, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades. No, es ser como usted y yo buscamos la respuesta en el Señor y Él nos dará la salida perfecta para poder salir de cualquier circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo. Por eso esos obstáculos son permitidos por el Señor, pero a veces son permitidos para saber en qué confiamos usted y yo. ¿A quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a buscar para mirar cómo poder quitar ese obstáculo? ¿Será que vamos y le hablamos a esa persona, por favor, ayúdeme? Es que mire este obstáculo que se me presentó, yo sé que usted me puede ayudar. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Si yo deposito mi confianza en el hombre, tendré consecuencias que recibiré del hombre. Pero mi confianza no está en el hombre, está en el Señor. Ya es muy diferente que el Señor use a alguna persona para quitar ese obstáculo de mi vida o para poder vencer ese obstáculo. Es muy diferente, pero cuando yo la oración, el Señor me guía y me orienta cómo lo va a hacer. Por eso dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Claro que somos contados como ovejas de matadero porque somos menospreciados. Pero para el Señor somos valiosos. Si el Señor Jesucristo lo tenían por nada, lo tenían por malo, lo tenían por mira cómo fue colgado, dice la cruz, como uno de los peores fue colgado nuestro Señor Jesucristo, ya que al lado y lado habían dos ladrones y la cruz era para los peores. Entonces dice que somos contados como ovejas al matadero, pero dice acá, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Quién? Jesucristo. Si su confianza está en Cristo Jesús, en Él somos más que vencedores y en Él venceremos cualquier obstáculo que se nos llegue a presentar. Ya que en la vida vamos a tener diferentes obstáculos para llegar a realizar todo lo que Dios nos propone y lo que Dios nos dice, pero también esos obstáculos también nos permite el Señor y es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que es en los caminos de Él donde más obstáculos podemos obtener, podemos encontrar, pero usted y yo como hombre, como mujer, como seres humanos, tenemos la habilidad, las estrategias de postrarnos delante del Señor, humillarnos delante de su presencia y buscar la respuesta de la oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la respuesta para poder vencer ese obstáculo y poder salir airosos en esa circunstancia? Ya que no en el camino de la vida donde toda persona busca cómo poder salir entre sus habilidades, cómo poderlo hacer con sus estrategias, con su conocimiento, con sus amigos. Yo conozco a alguien, yo sé quién me lo puede ayudar a usted a salir de esa circunstancia, de esa situación. Vaya a la oración, no se deje llevar por otras personas. Esos obstáculos son permitidos por el Señor, pero Él mismo le dará la salida para salir de esos obstáculos, ya que en nuestra vida podemos notar que las victorias generalmente siguen a las derrotas. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que muchas veces nos caemos, pero dice que el Señor al justo lo levanta. Si 7 veces cae el justo, el mismo Señor lo levanta. Usted y yo podemos tropezar y caer, pero en el Señor. Pero mire el mismo Señor y nos levanta a usted y a mí. Por eso debemos entender que usted y yo estamos en ese proceso de aprendizaje y conocimiento en los caminos del Señor. Pero el Señor viene y nos levanta, nos da estrategia, nos da conocimiento, nos da revelación, nos da entendimiento, nos da sabiduría y nos guía y nos orienta cómo poder vencer ese obstáculo, siempre y cuando recurramos a Él, no al ser humano, a Él. Ya es muy independiente que si el Señor quiere usar a otra persona para guiarnos y orientarnos para poder salir de ese obstáculo, bienvenido sea en Cristo Jesús. Y ahí donde el Señor nos da esa sabiduría, ese entendimiento. ¿Y a quién lo encontramos? Más que vencedores en Cristo Jesús, y en Él podemos vencer. Y debemos tomar decisiones, usted y yo, para esos obstáculos, pero esas decisiones deben estar basadas en la palabra. ¿Qué palabra le dio el Señor a usted para poder vencer ese obstáculo? ¿Cuál es la palabra que el Señor tiene para su vida para poder vencer este obstáculo que se está viviendo, está pasando? De pronto un obstáculo en el matrimonio, de pronto un obstáculo en sus finanzas, de pronto un obstáculo en su relación familiar, de pronto un obstáculo que usted está viviendo en su trabajo, con sus amigos, de pronto en el ministerio, que usted está mirando cómo poder salir de estas circunstancias, de esta situación. En la palabra está la respuesta que el Señor quiere llevarnos a poderlo entender y conocer. Pero hay obstáculos en los cuales muchas personas dicen, esa no tiene salida, ese obstáculo es imposible de salir de esas circunstancias, de esa situación. Porque lo encontramos en el libro de Lucas 1:36 al 41. Dice aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, una mujer estéril que llevaba muchos años, pero ella le servían al Señor. Dice que Zacarías servía en el templo como sacerdote, le servía al Señor, pero esa mujer ya, una mujer de avanzada edad, no dice qué edad tenía, pero más o menos diría yo que 50, más años, no sé, más de 50 años. Dice que avanzada edad, prácticamente era imposible que esta mujer quedara embarazada, pero como el Señor, dice que se le apareció un ángel hablando a Zacarías que su mujer concebiría y tendría un hijo, pero como Zacarías no creyó, y dice que quedaría mudo, le dijo el ángel, quedarás mudo. Dice que durante todo el embarazo Zacarías quedó mudo y no pudo hablar durante todo el embarazo, y solamente permitía que Elizabeth hablara. Pero como el Señor le habla, el ángel le habla a María y le decía que Elizabeth tendría un hijo, que ella ya estaba embarazada. Dice que tenía 6 meses ya de embarazo cuando aquí le habla el ángel a María. Dice que María, dice que automáticamente buscó la manera para ir a saludar a Elizabeth, su parienta, prácticamente familiar de María, y cómo el Señor obró en ese milagro. Entonces el obstáculo para Elizabeth, la edad, ya una mujer estéril, tantos años, de pronto intentándolo con su esposo Zacarías, no pudo quedar embarazada, no pudo tener hijos, ya yo creo que estaba resignada a no tener hijos. Pero cuántas personas estos obstáculos se llenan de amargura, resentimiento, dolor, y como que reniegan contra Dios, y yo esperando un hijo. Algunos intentan otros métodos que hay hoy en día, la ciencia como ha avanzado,
in vitro, que buscan maneras como poder ser una mujer fértil, buscan otras técnicas para que la mujer pueda quedar embarazada, pero aún así hay mujeres que no lo han podido hacer. Pero ¿cómo en el Señor se puede lograr? Mire que esta mujer, el Señor le servía, el esposo Zacarías le servía al Señor en el templo, pero aún así el Señor vio el deseo, el anhelo de Elizabeth de ser madre y lo logró. Por eso el Señor contesta y responde, ese es un tiempo. Entonces lo que quiere llevarlo a que usted entienda es que los obstáculos en Dios son una bendición, no es un obstáculo para que el Señor vea a usted en amargura y en resentimiento, no. Gloria le pido al Señor que todo obstáculo que haya en su vida lo saque en victoria, pero en Cristo Jesús.